Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en el momento que nos vean desde el lugar que nos vean, bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. La clase pasada estuvimos viendo recipientes a presión. Ya empezamos a estudiar los diferentes esfuerzos que se dan en ellos y las formas en las cuales se pueden utilizar para analizarlos y diseñarlos, ¿no? En esta ocasión vamos a ver cómo juntamos esos recipientes, porque usualmente no vienen en una sola pieza. En esta figura vean ustedes que en la parte de arriba tenemos una unión remachada. Básicamente son estos pasadores que ven aquí, ¿no? Esta unión se dice que es una remachada. Esta unión de aquí está remachada. Mientras que aquí al lado ustedes pueden ver otro tipo de junta. Esta junta es una junta soldada. La próxima clase vamos a ver este tipo de juntas que son uniones por soldadura. El día de hoy vamos a ver las uniones remachadas, que son básicamente con pasadores, ¿no? Estos pasadores representan una suerte de uniones temporales, mientras que la soldadura es más bien una unión permanente, ¿no? También pueden ver aquí soldadura entre el cuerpo del recipiente a presión y la placa. Dicho esto, pues estos funcionan muy parecidos a los tornillos, obviamente tienen mucha mayor resistencia y estos atornillamientos se usan para poder tener sujeto al recipiente o poderlo desmontar de manera temporal, usualmente para darle mantenimiento. Normalmente de un extremo está soldado y del otro extremo tenemos estas uniones no permanentes. Y pues sí, ahora ya conocido este tipo de unión, podemos enfocarnos en un problema. Pueden ver aquí, por ejemplo, un recipiente esférico y dicho recipiente esférico tiene estos, remaches en torno al mismo. Vean ustedes que se utilizan pues para unir los dos hemisferios, como dice este problema. Y aquí nosotros tenemos la vista seccional. El problema dice, un recipiente esférico de 1.6 metros de diámetro interno se construye uniendo dos hemisferios con 40 tornillos igualmente espaciados. El recipiente operará a una presión interna de 600 kilopascales. Calcule el diámetro de los tornillos y el espesor del recipiente si el esfuerzo permisible en los tornillos y la placa de la esfera son 100 y 50 megapascales respectivamente. Aquí lo que vamos a hacer pues es diseñar los dos elementos. Entonces vamos a ir recabando los datos del problema. Por ejemplo, aquí tenemos como dato un recipiente esférico de 1.6 metros de diámetro. Vamos a considerar que el diámetro del recipiente es interno, de hecho ahí dice 1.6 metros, ¿no? Y estos son 1600 milímetros, pasándolo al estándar de Newton, milímetro y megapascal. Después dice que tenemos 40 tornillos, n igual a 40, y el recipiente opera a una presión interna de 600 kilopascales. Si eso lo convertimos a megapascales nos va a quedar 0.6. Luego nos está dando los esfuerzos permisibles tanto de los tornillos, o sea, esfuerzo permisible de los tornillos de 100 megapascales y el esfuerzo permisible de la placa de la esfera. Esta es de 50. Bien. Lo que tenemos que hallar son dos parámetros. El primero de ellos, el diámetro de los tornillos, D sub T, y segundo, el espesor de la placa del recipiente. Y obviamente podemos suponer que el recipiente es de pared delgada, ¿no? ¿Para qué? Para poder aplicar las ecuaciones. La primera parte de nuestro análisis va a concernir el trabajo del esfuerzo en la placa hemisférica. En un recipiente esférico de presión, sabemos que el esfuerzo se calcula con P por R sobre 2T, ¿no? Donde en este caso el radio sería la mitad de este diámetro interno. 1600 entre 2 me da 800 milímetros. Nos pide encontrar el espesor. A partir de esto podemos despejar. Tendríamos una presión
de 0.6 megapascales, un radio de recipiente de 800 milímetros y todo esto dividido entre 2 sigma, porque aquí pues se puede hacer el despeje de T multiplicando por T y dividiendo entre el sigma permisible, ¿no? En este caso ese sigma permisible es de 50 megapascales. Como 0.6 también está en megapascales, esas unidades se cancelan y el espesor me quedaría en milímetros, siendo este el espesor de la placa como tal, ¿no? Entonces tenemos 0.6, que es la presión, por el radio, que es 800, entre 2 por 50, que es 100, ¿no? 4.8 milímetros sería el espesor de la placa. Como esto lo está pidiendo el problema, lo vamos a encuadrar y lo vamos a subrayar. Y esto se puede ir comprobando de una vez en MDSolids. Lo abrimos y aquí nos vamos acá. Tenemos recipiente esférico. El radio interno dijimos que es de 800 milímetros. El espesor es lo que quiero encontrar. La presión la puedo dejar incluso en kilopascales. Aquí no me tengo que preocupar por las conversiones. Y el máximo esfuerzo normal permisible en el hemisferio es de 50. Si calculamos, vamos a encontrar... no, aquí me equivoqué de unidades. Una disculpa. Y ahí está. Ya corregido, 4.8 milímetros de espesor de placa. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer con el número de tornillos? En este caso hay que comprender el rol que tienen los mismos tornillos, ¿no? Aquí está el espesor. Y luego vamos a suponer que separamos las dos placas hemisféricas. El hemisferio se mantiene pegado gracias a la acción de los tornillos. Aquí estoy multiplicando por 20 a ambos lados, porque en total estaríamos multiplicando por 40, ¿no? Porque tenemos 40 tornillos. Dicho esto, ¿qué es lo que ocasiona que los tornillos se vayan separando? Bueno, los tornillos mantienen las placas juntas, pero hay una fuerza que los tiende a separar, y esa fuerza es la presión. Más bien la fuerza ocasionada por la presión. Y pues tenemos presión por el área interna del recipiente. Aquí, básicamente nuestro problema se convierte en uno de diagrama de cuerpo libre. Te lo vamos a manejar acá. Por un lado, si seccionamos por en medio, vamos a tener la presión interna del tanque. Este va entrando hacia el tanque. Y por el otro lado, vamos a tener la reacción que implican los 40 tornillos. Entonces prácticamente aquí están. Cada uno de estos 40 tornillos va a tener su fuerza. 40 por la fuerza de cada tornillo individual, ¿no? Aquí lo que estamos buscando es el diámetro del tornillo. Y aquí nosotros tenemos el diagrama de cuerpo libre. Por un lado seccionamos la presión del tanque. Y por el otro lado tenemos la tensión de los 40 tornillos, ¿no? También supongamos que esos tornillos llevan una sección transversal circular. Bien, aquí pues hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. Entra el equilibrio y por un lado tenemos la fuerza individual de los 40 tornillos y por el otro tengo la presión multiplicado por el área. El área pues sería pi por radio al cuadrado de este tanque, que ya le dijimos que es R, ¿no? Entonces, fuerza T es igual a presión por área dividido entre 40, porque aquí nada más estamos haciendo el despeje. La presión, a su vez, nos la están dando de 0.6 megapascales. Y esto lo voy a multiplicar por el área, que es pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 800 milímetros al cuadrado. Y todo esto dividido entre los 40 tornillos. Suponiendo que están igualmente espaciados y cada uno va a estar cargando lo mismo. Por lo tanto, la fuerza que realiza cada tornillo sería la presión por el área, que sería pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado,
y todo esto dividido entre 40. Entonces la fuerza nos queda de 30.159.29, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el diámetro del tornillo? Veamos que el tornillo se va a encontrar fundamentalmente bajo o sometido a una carga axial. Entonces aquí ponemos la fuerza de tensión y pues la carga axial tiene que ser igual al esfuerzo axial del tornillo sobre el área de sección transversal del mismo, donde el área de sección pues es este círculo de acá, y de ahí va a salir el diámetro que estamos tratando de encontrar. Esto dijimos que es igual a, más bien, la fuerza entre el área es el esfuerzo. Aquí va a meter mal la ecuación, y esto es sigma t. Y a partir de aquí vamos a despejar, ¿no? Esta t no me gustó. Ahí está. Muy bien, pasamos para arriba. Y ahora sí, vamos a despejar para el área, que es lo que me interesa. El área del tornillo, pues pasamos multiplicando y dividiendo, va a ser F sub t sobre sigma t. F sub t es igual a 30.159.29 newtons, mientras el sigma t permisible de ese tornillo ya me lo están dando. Si no me equivoco, eran los 50 son de la placa, ¿no? Aquí es el de la placa y los tornillos son 100. Aquí está de hecho el dato. El permisible de los tornillos es 100 y el de la placa era 50. El de la placa fue el que usamos acá. El otro lo vamos a usar acá. Nos va a dar 100 megapascales, que son newton por milímetro cuadrado. Y pues recorriendo el decimal vamos a obtener que 30.1593 milímetros al cuadrado va a ser el área de sección transversal. Y pues si nos piden el diámetro, sabemos que el área de sección transversal es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Y esto va a ser igual a 30.1593. Finalmente, el diámetro que se nos está pidiendo es, pues, sale de multiplicar 30.1593 por 4, dividirlo entre pi y finalmente sacamos la raíz cuadrada. Ok, entonces esto lo dividimos entre 100, que es el área, luego lo multiplicamos entre 4, lo dividimos entre pi y a esto se le saca raíz cuadrada y nos va a dar un diámetro de 19.6 milímetros. Y esto ya sería la terminación de este problema, ¿no? Vean ustedes que a diferencia de lo que ocurre con la carcasa del material, no tenemos algo que nos permita corroborar las juntas o las uniones atornilladas. Por lo que decidí preparar un pequeño modulito de Excel a partir de las ecuaciones. Vean ustedes que aquí podemos sacar la fuerza, y a partir de la fuerza que nosotros ya conocemos y los datos que nos da el problema, nosotros trabajar este resultado, ¿no? En este caso, para el tema de la placa cilíndrica, vean ustedes que yo lo preparé de esta manera. El dato es la presión, aquí nos da el radio, que es la mitad, los dos esfuerzos permisibles y el número de tornillos. Entonces, tras haber hecho aquí esta es una imagen, ¿no? Esto sería presión por pi por radio cuadrado entre n para obtener la fuerza de cada tornillo. Apliqué esta fórmula y luego el área pues es esto dividido entre B5. B5 es la resistencia y para el diámetro pues despejamos el área. Hicimos el mismo procedimiento y lo computarizamos, ¿no? En este caso pues para cuando nos piden el diámetro del tornillo, y encontramos que efectivamente el diámetro de estos tiene que ser de 19.6 como mínimo para que pueda resistir la estructura. Bueno, ya habiendo diseñado estos dos aspectos y habiéndolos comprobado, vamos a trabajar otro problema para que vaya quedando más claro. En este caso tenemos ahora una tubería que está presurizada y debe de pues soportar la presión interna que se le da, ¿no? Aquí hay una pequeña diferencia, no obstante. Dice, una tubería que conduce vapor a una presión de 3.5 megapascales tiene un diámetro externo de
450 milímetros. Esto aquí se puede poner como D sub 0 igual a 450 milímetros y tiene un espesor de 10 milímetros. Esto se puede utilizar para calcular el diámetro interno. El diámetro interno es igual al diámetro externo menos 2 veces el espesor, ¿no? Entonces, 450 menos 2 por 10, rápidamente encontramos que el diámetro interno es 430 metros, ¿no? Luego, si se cierra uno de sus extremos mediante placa atornillada al reborde de este extremo con interposición de una junta o empaquetadura. ¿Para qué? Pues para asegurar pues, que esté bien cerrado, ¿no? ¿Cuántos tornillos de 40 milímetros de diámetro se requieren para sujetar si el esfuerzo admisible es de 80, o sea, tenemos un esfuerzo permisible de 80 milímetros y tiene un esfuerzo de apriete de 55, es decir, no está, el ensamble no está, digamos, marginalmente ensamblado, se le aseguró con un esfuerzo de apriete de 55. Y pues aquí tenemos que hallar el número de tornillos. Aquí vemos la vista superior, que es un arreglo circunferencial de estos tornillos, ¿no? Y pues finalmente nos pide el esfuerzo circunferencial que se desarrolla en la tubería, lo que nosotros hemos llamado sigma T o el esfuerzo transversal, ¿no? En este caso vamos a suponer recipiente de pared delgada, ¿no? Ok. Entonces, para poder analizar lo del número de tornillos, en este caso vamos a irnos a precisamente aplicar la ecuación de la carga. Ok. Aquí nosotros tenemos, por un lado, el arreglo de los tornillos, es lo que sería el diagrama de cuerpo libre, y pues todos los tornillos irían aquí. A diferencia del problema anterior, yo no conozco el número de tornillos. Y eso sí, al igual que el problema pasado, toda esta fuerza es la que va a sujetar la presión interna por el área, ¿no? Así que cuando ustedes hagan el diagrama de cuerpo libre, de hecho, yo creo que se puede hacer mejor. Voy a dibujarlo mejor. Por un lado tenemos el diámetro externo y tenemos el diámetro interno en torno a la tubería, y pues acá adentro tenemos la presión interna y de forma externa pues tenemos cada uno de los tornillos, ¿no? Remaches que van a ir sujetando la tapa de la tubería. Lo que nosotros estamos diseñando es precisamente que la sujeción de la tapa de la tubería se logre con los N tornillos que queremos encontrar. Haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, rápidamente encontramos el número de tornillos por la fuerza de cada tornillo, la cual se ve equilibrada por la fuerza ocasionada por la presión interna. En este caso, no conocemos el número de tornillos. La fuerza interna en cada tornillo pues sale de la ecuación de fuerza de tornillo sobre área del tornillo es igual al esfuerzo del tornillo. No más que aquí lo que ocurre con el esfuerzo del tornillo es que los 80 megapascales del esfuerzo permisible ya prácticamente le estoy descontando 55 de apriete. Eso es lo que se hace cuando nos dan en la información el esfuerzo de apriete. Es decir, que de los 80 megapascales que originalmente aguantaba mi material, yo ya le tumbé 55. Entonces, a partir de esto, conocemos el diámetro del tornillo, sí, 40 milímetros, ¿no? Entonces, a partir de esto vamos a despejar. Fuerza del tornillo sobre área del tornillo. Y el área del tornillo me lo da 40 milímetros. Por lo tanto, pi sobre 4 por 40 al cuadrado me va a dar el área de ese tornillo. Y con respecto al esfuerzo permisible, aquí vamos a tener los 80 megapascales, de los cuales le quito 55. De alguna manera, estamos diseñando con un factor de seguridad, pero en vez de dividírselo, se lo estamos restando.
85 menos 55 es 25. Y haciendo la multiplicación para despejar f sub t, vamos a tener por un lado los 25 megapascales y por el otro tenemos pi por 40 elevado al cuadrado todo esto dividido sobre 4, ¿no? Déjenme ver si ya puse los megapascales. Y aquí nosotros tenemos una fuerza tangencial de 31.415.93 newtons. Ok, ya tenemos entonces la fuerza máxima axial que pueden aguantar los tornillos. Igual aquí lo que se está dando es que la presión está intentando separar los tornillos del empaque, ¿no? Luego tenemos la presión interna, que es de 3.5. Y finalmente tenemos el diámetro interno, que sería pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4, ¿no? Y a partir de esto despejo y voy a encontrar el número de tornillos que tendría mi estructura, o sea, mi tubería, para que esté cuando menos bien asegurada, ¿no? Por un lado, yo voy a tener 3.5 por pi por 430 elevado al cuadrado y todo esto dividido entre 4. Ese número es importante porque al final de cuentas es lo que me va a permitir despejar para n. Entonces, por un lado tengo 508.270, que esa sería la fuerza total debido a la presión. Es lo que está aguantando el conjunto de los n tornillos, cada uno con una fuerza límite de 31.415.93. Ok, haciendo la división, encontramos que el máximo número de tornillos, el mínimo número de tornillos que esto puede tener es de 16.17, ¿no? Pero, pues no hay tornillos fraccionarios, solamente hay tornillos enteros. Por lo tanto, n tendría que ser igual a 17. Y con esto ya podríamos asegurar cuando menos el funcionamiento de la unión en la tubería. También nos pide encontrar el esfuerzo tangencial o circunferencial de la tubería. Este ya es un problema directo. Sería básicamente calcular PR sobre T. La presión interna en la tubería es de 3.5 megapascales. El radio interno de la tubería es la mitad del diámetro interno. Si el diámetro interno es 430, el radio tiene que ser de 215. Y finalmente el espesor de esta estructura, acorde al problema, es de 10 milímetros. Con esto tendríamos finalmente el esfuerzo que estaría soportando, el esfuerzo correspondiente que estaría soportando en su dirección circunferencial la tubería, ¿no? Entonces aquí nada más hacemos el cálculo. Estos 215 los multiplicamos por 3,5 y los dividimos entre 10, ¿no? Y nos va a quedar 75.25 megapascales. La comprobación de la parte cilíndrica de la tubería sí la podemos hacer en empty solids. En este caso vamos a asumir otra vez cilindro cerrado. El radio interno dijimos que es de 215 milímetros. La presión a la que está sometido el tanque es de 3.5 megapascales. Y ahora el espesor es de 10. Si calculamos, vamos a ver que el esfuerzo, tenemos el esfuerzo circunferencial y el axial. A nosotros nos interesa el hoop stress, que efectivamente es 75.25. Con esto también podemos hacer una hoja de cálculo muy parecida para la tubería cilíndrica. Aquí tenemos la figura y si hacemos los cálculos ahora para la N, vamos a encontrar que estos son de 17, ¿no? Incluso ya si quieren desafiarse más en sus capacidades lógico-analíticas, lo que pueden hacer es codificar un programa en MATLAB o en Python
donde a ustedes les den la opción, ok, me das estos datos, pues yo te puedo calcular esto, ¿no? Y a partir de esto, pues ya ustedes ven, se calcula este sigma permisible restando estos dos. Luego con el área del tornillo, que me lo da acá arriba, yo puedo sacar la fuerza. Y pues con el radio interno, yo puedo sacar finalmente a través del equilibrio el número de tornillos que me va a aguantar la presión interna de la tubería, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora, para que ya quede bien claro este problema y nos podamos ir en paz, vamos con este último, que dice, una claraboya hemisférica en una cámara de descompresión está sometida a una presión de aire interna de 90 psi. La ventana está unida a la pared de la recámara por 18 pernos. Encuentre la fuerza de tensión en cada perno y el esfuerzo de tensión en la ventana si el radio del hemisferio es de 15 pulgadas y su espesor es de 10. Ok, este problema es nada más para terminar. Vamos a recuperar la información, recabarla, y nos está diciendo que esa cámara hemisférica está sometida a una presión de 90 psi. Asimismo, tenemos una sujeción de 18 pernos y finalmente el radio dice, encuentre la fuerza, la tensión, el radio del hemisferio es de 15 pulgadas y su espesor es de 1 pulgada. Entonces, nos dan el espesor de 1 pulgada y nos dan el radio del hemisferio. Aquí la pregunta es, ¿el radio es interno o externo? Vamos a tratar de entender la interpretación. Aquí tenemos los datos, aquí tenemos el radio de 15 y podemos suponer que es el radio interno. En teoría cualquiera de las dos interpretaciones es correcta, pero vamos a resolverlo como si el radio interno fuera de 15. Si toman el radio externo de 15, pues el interno sería de 14, porque le restarían esa pulgada de espesor, ¿no? Luego vienen las incógnitas. ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la fuerza de tensión en cada perno F sub T y el esfuerzo de tensión en la ventana, que es hemisférica, y la vamos a denotar como sigma. Como siempre, vamos a suponer, desde luego, que la claraboya hemisférica es de pared delgada, ¿no? Ok. Estas claraboyas son muy común verlas en los submarinos para ver precisamente lo que hay afuera del vehículo, ¿no? Bien, dicho esto, en este problema número 8, nosotros vamos a meter la ecuación de equilibrio. Aquí nosotros tenemos esta sección, aquí otra sección, y es en esta parte donde por un lado vamos a equilibrar la parte de la presión interna. Acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es seccionar, ¿eh? Y por el otro lado lo que hay en esta sección es una serie de pernos, ¿no? Que en este caso dijimos que son 18 pernos que sostienen la estructura, y estos pernos pues van en tensión y cada uno de ellos multiplicando F sub T. Aquí está sencillo porque nos pide directamente F sub T, así que si hacemos sumatoria de fuerzas en X sobre este diagrama de cuerpo libre, ustedes van a ver que por un lado tienes la presión por el área interna y por el otro lado vas a tener los 18 pernos multiplicando la fuerza de tensión. Todo esto en equilibrio. Bien, la presión interna es de 90 psi. Ahora estamos manejando sistema estadounidense. Y el área, pues sería el radio interno, dijimos que era de 15 pulgadas. Y pues nos conviene más dejarlo como pi por radio cuadrado, ¿no? O sea, pi, a ver, entonces aquí está la presión, pi por radio al cuadrado. Va a quedar en libras, aquí está el menos 18 y el F sub T. Si nosotros despejamos para ese F sub T, vamos a tener 90 psi por 18 pulgadas al cuadrado, dividido precisamente entre 18. Ah, ¿por qué 18? No, aquí me equivoqué. El radio no es de 18, es de 15. Una disculpa. Ahí está. Bien.
Entonces aquí colocamos y finalmente despejamos, ¿no? Metemos en la calculadora 90 por 15 elevado al cuadrado. Esto dividido entre 18, ¿no? Y vamos a obtener que la máxima fuerza en libras que va a aguantar cada tornillo es de 1125. Esta sería la respuesta definitiva al problema porque es parte de la solución. Y ahora la otra cuestión es cuál es el esfuerzo máximo en la claraboya. Eso en cualquier dirección es sencillo ya que la claraboya es esférica. Y aquí nosotros podemos calcular esto como PR sobre 2T. Tenemos una presión interna de 90 psi. El radio del hemisferio es de 15 pulgadas. Y tenemos un espesor de una sola pulgada, ¿no? Entonces aquí, aplicando prácticamente un formulazo, vamos a tener 90 por 15 dividido entre 2. Y eso nos va a quedar un esfuerzo de 675 psi, siendo esta la respuesta definitiva a nuestro problema. Bien, vamos a comprobarlo. La parte del esfuerzo en el hemisferio se puede trabajar usando MD-Solids. Volvemos a la estructura esférica. El radio interno lo tomamos de 15. El espesor pulgadas, obviamente. El espesor de pared es 1 pulgada. La presión, según el problema, es de 90 psi. Y con esto vamos a sacar el esfuerzo en psi. Vemos que efectivamente tanto el esfuerzo circunferencial o normal en la pared es igual a sigma sub R, sigma sub H igual a 675 psi. ¿Qué podemos decir acerca de los tornillos? Aquí calculamos que la fuerza es de 1125 y para eso podemos volver a utilizar el Excel. En este caso, aquí está el esfuerzo de esta. Y aquí tenemos que la fuerza en cada perno, según el tema, es de... ¿Ok? Nos dice que es de 3534. ¿Cuánto obtuvimos acá? Así es. Entonces, ya sé cuál fue mi error. El pi. Nunca incluía pi aquí. El pi por radio cuadrado. Nomás metí el radio cuadrado, pero nunca el pi. Entonces, básicamente, este resultado de 1125 lo voy a multiplicar por pi, porque es lo que es, ¿no? El 1125 se me olvidó multiplicarlo por pi, y ahí está, el resultado que salía en Excel. 3534.29. Siempre tomen en cuenta esto, ¿no? Que cuando usamos un método de comprobación, no solamente es para probar que el problema está bien, sino para ver en dónde nos equivocamos. Por ejemplo, aquí la relación de 3:1 nos pudo hacer entender o ver claramente que el error estaba en el uso de pi. Bueno, entonces sería todo por esta lección. Estuvimos viendo unos ejemplos donde utilizamos los pernos para sujetar las placas de un recipiente a presión. En general lo que ocurre es que los pernos se oponen a la presión que está intentando separar dichas capas, ¿no? Y se trabaja a través de una ecuación de equilibrio. La próxima clase va a pasar lo mismo, pero ahora lo vamos a trabajar con el efecto de la soldadura. O sea, la otra parte donde está sujeta, ¿no? Entonces, si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Asimismo, si hay alguna duda o pregunta con respecto al contenido, no olviden dejar un comentario en la caja de acá abajo. Si quieren estar al tanto de más contenido o más información, no olviden revisar mis redes sociales y darle clic a la campanita. Por último, no olviden suscribirse al canal. Entonces, si no hay nada más que agregar, por mi parte sería todo. Hasta luego.